Como yo les adelantaba, se encuentra ya con nosotros el periodista analista político Juan de la Puente porque hay mucha tela para cortar en estas fechas post-navideñas. Juan, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar con Gusto, nosotros. Feliz Navidad, espero que lo hayas pasado así es, muy con bien. la tranquilidad que la vida política no nos da, en todo caso. Por lo Pero menos sí, un paréntesis. muy bien. Para empezar, Juan, haciendo un vínculo con nuestra conversación anterior, que estuvo con nosotros el procurador anticorrupción Amado Enco, vienes alertando también sobre, ojalá fuera, la necesidad de aprovechar de alguna manera esta coyuntura del caso Odebrecht para insertar el tema anticorrupción como se merece en nuestra agenda, ¿no? Curiosamente, dices, aquí no estás en una situación, a pesar de la atención que muchas veces se le da desde los medios y demás, no estás en la situación en que la ciudadanía se vaya a volcar en masa hacia las calles protestando por los escándalos de corrupción. Y curiosamente, además, pues bueno, este es el primer escándalo de corrupción a gran escala que no toca el fujimorismo, en principio al menos. Yo leía tu columna y, claro, pensaba precisamente acá, lo que saca a la gente a la calle probablemente es el antifujimorismo, en buena medida, como siempre lo hemos visto, que poca cosa no es. Y últimamente, claro, otro tipo de manifestaciones, ¿no? Como el tema sea de la violencia contra la mujer. La agenda conservadora y anticonservadora también parece despertar, ¿no?, las pasiones Sí. que en muchos casos la política anticorrupción no. Esta debería ser una oportunidad manejada ¿cómo? ¿Quién la tendría que manejar para empezar y cómo? Todos buscando que se rentabilice socialmente un caso de esta magnitud. Las denuncias de corrupción en Guatemala, Honduras y Brasil ha sacado a la gente a la calle. Y en países que tienen, digamos, distinta estructura política, porque el sistema de partidos es grande y sólido, menos ahora en Brasil, mientras que en Guatemala y en Honduras está prácticamente quebrado. Entonces, en países con distinta estructura, no obstante, las masas han salido a la calle y se ha generado lo que yo denomino un movimiento social anticorrupción. En el Perú no hemos tenido y creo que no tendremos eso. De modo que lo que tendrían que hacer, entre comillas, las fuerzas sanas de la sociedad es aprovechar este caso para generar pues un sentido común en la gente respecto de la corrupción, y la mejor manera es hacer que los procesos sean rápidos, que se tengan personas sancionadas por los delitos que han cometido, y tercero, que el sistema tenga ajustes para evitar que esto se produzca. No obstante de ello, debo decir también que este es un tema bien grande y a veces pienso que es muy grande para que el sistema lo asimile, y que a lo que más podríamos llegar como riesgo es de que se haga un juicio mediático, pero que no avance el juicio propiamente dicho. Y segundo, mi preocupación es cómo la prensa también va a tratar este caso, porque en los casos anteriores hemos visto que la prensa revela, hay un buen periodismo de investigación, pero cuando ya entra a tratar el caso judicial propiamente dicho, la prensa se pierde, porque es curioso que en un país con tanta política judicializada no tengamos periodistas especializados en temas judiciales, Tenemos ¿no? un montón de periodistas fiscales y pocos periodistas judiciales. Digamos, Sí, nos quedamos en el rollo del sí, Ministerio Público claro, y y entonces prensa procuradora, ¿no? nosotros hemos visto los últimos grandes escándalos y la verdad es que, salvo casos muy puntuales, no tenemos sentencias de casos que han sido, que están siendo ventilados en el Poder Judicial 4, 6, 7 años. Y entonces ese sí es un riesgo, de manera que, entre comillas, es bueno que se destapen todas estas cosas, pero hay que alertar sobre los riesgos de la impunidad, del retraso, del maltrato judicial, del maltrato periodístico, de manera que no se convierte en un caso emblemático para la Ahora, sociedad. hay un tema discursivo de fondo también, Juan, para terminar con esta parte, que es el tema, por ejemplo, entra un gobierno como este, como el actual, y entra mucho con una vía de, bueno, vamos a destrabar y vamos a no facilitar inversiones. Eso en realidad muchas veces colisiona, lamentablemente, con estos procesos. Estos procesos, a veces, si los apuras mucho, facilitan también, Hay ¿no? un péndulo en la sociedad peruana de los últimos 30, 40 años, y es cerrar y abrir, regular y desregular. Cuando los gobiernos sienten de que deben destrabar para facilitar la impresión, abren, ¿no? Y cuando ven que esto no ha funcionado, sobreregulan. Entonces nosotros tenemos una especie de dinámica en las compras y licitaciones públicas donde hay periodos de sobreregulación
y periodos de excesiva apertura. Y nos movemos en esa especie de péndulo y no logramos situar un sistema de adquisiciones y compras que sirva. Entonces, somos un país que no sabe comprar, salvo el viejo Ministerio de Obras Públicas, que ahora es el Ministerio de Transporte, que tiene un expertise para eso. El Estado tiene dificultades para eso. O se ha sido 3, 4 veces reorganizada, los tribunales van y caen, entonces nosotros tenemos ahí serias dificultades para comprar. Y es difícil un país que quiere ser el tercer mundo, ¿no?, y que no sepa comprar. ¿Dónde termina el gobierno parado este año 2016? Tras la censura de Jaime Saavedra, que algo tiene que ver con este péndulo de compras, así sea como justificación o como fachada, ¿no? Digamos, refleja la debilidad institucional, ¿no?, para ser aprovechada en términos políticos. Y finalmente Pedro Pablo Kuczynski habla con Keiko Fujimori, lo critican mucho por el contexto en el cual se da esta conversación, con los buenos oficios del cardenal Juan Luis Cipriani. Cipriani pues ha tenido pues, una cantidad de declaraciones vinculadas al fujimorismo, eso no es ningún secreto, ¿no? Y el hecho que lo lleve a la casa, que administre las fotos, que salga arrodillado, dice que si estaba en tal fila, que si se sentó en tal silla y no tal sillón. Hay esta impresión que probablemente sea muy bien aprovechada por los adversarios de Kuczynski, decir el tipo no tiene la autoridad de liderazgo, que a veces también parece reforzar el fujimorismo, porque ahí nos estamos olvidando que fue el fujimorismo el que censuró a Saavedra, que fue el fujimorismo el que el gobierno le dijo, oiga, a ver, no conversemos, no, igual, no, me bajo, y que fue el fujimorismo que de alguna manera impulsa o reacciona con este diálogo que no se había dado. ¿Qué responsabilidad le compete a cada uno y cuál crees que es la percepción de la ciudadanía, de la sociedad y de la prensa también en parte? ¿Está bien calibrada? ¿Se le está repartiendo y asignando a los actores lo que le corresponde? ¿O estamos mirando con un ojito nomás? Si nos atenemos a las dos últimas encuestas, la de Ipsos y la de GFK, lo que la opinión pública cree es que lo que se está produciendo es una pelea en las alturas que tiene muy poco que ver con la agenda pública y con las preocupaciones cotidianas de la gente. Yo no creo que sean temas de poca monta, son temas muy importantes, pero la percepción ciudadana es distinta, mi impresión es esa. Ahora, yo diría que este gobierno termina el año siendo un gobierno acosado, que tiene problemas, digamos, de desempeño político, pero yo no diría que es un gobierno en crisis, porque un gobierno que tiene entre 48 y 50% de aprobación, no es un gobierno en crisis. Que esto podría agravarse en el futuro, perfecto. Es que es bueno situar esto. Yo nuevamente vuelvo a las encuestas de Ipsos y de GFK, y la gente cree que los políticos están desarrollando una agenda que no es de su agrado. Es decir, que no le interesa. Mira que el 52% de la gente pedía que sea censurado Saavedra, cuando nosotros teníamos arriba una mayoría en la élite que lo defendía. Y la mayoría consideraba, o una buena cantidad consideraba, que estaba siendo censurado por el asunto de las compras en su sector, y no creía la narrativa de los defensores de Saavedra, que señalaban que habían razones subalternas. Pero si uno mira Eso es un triunfo para el fujimorismo, digamos, o un punto al menos para el fujimorismo. Es un punto a favor, pero cuando uno mira las aprobaciones que caen, se da cuenta que todos caen, que todos caen. PPK cae 3 puntos, Keiko 4, y los dos líderes políticos que no caen son el premier Zavala, que en este tema tuvo una actitud contemporizadora, y Verónica Mendoza, ¿no?, que personalmente no entra a esa batalla y más bien lo que hace es levantar una alternativa de movilizar la calle. Quien se aleja del conflicto gana. Mi impresión es esa. En esos términos. Sí, entonces yo creo que terminamos, esta es la segunda gran crisis del gobierno de PPK. Después del caso Moreno. Después del caso Moreno. Pero digamos, la idea de que tú has perdido y yo he ganado es muy relativa. Ahora, si nos atenemos seriamente a lo que dicen las dos últimas encuestas. Hay una suerte de, sobre todo en gobiernos estructuralmente débiles, ¿no? Hay una suerte de ley de la gravedad que el gobierno va a ir cayendo de alguna manera en popularidad. Veremos si es que no pueden voltear, veremos si el componente político asume un nuevo rol, un nuevo papel, veremos si el presidente se da cuenta, ¿no?, del entorno político en el que se está moviendo. Pero si bien es casi certero, seguramente, que esa ley de la gravedad se aplicará en este gobierno y no será la excepción, lo que sí es completamente nuevo y novedoso es
¿Cuál será, o la pregunta es, cuál será el papel del fujimorismo? Porque el fujimorismo no es el fujimorismo de antes. El fujimorismo no es el que podía estar de alguna manera en una cómoda, entre comillas, posición de oposición, dado que administra todo el Parlamento. Sí. Y es un actor que prácticamente pues comparte el poder, en este caso ya directamente con el Ejecutivo. ¿Qué podría pasar en este año 2017 con respecto a la relación Ejecutivo-Legislativo? Bueno, hay que ver que hacia adentro de la política es una cosa y hacia afuera de la política es otra cosa. Hacia adentro de la política es evidente que el gobierno se ha debilitado y el fujimorismo se ha fortalecido, ha cohesionado sus líneas, digamos, y ha aparecido como una fuerza que le imprime un carácter determinado al Parlamento. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, mientras que el Ejecutivo y el oficialismo del Congreso tiene dificultades. Eso a mí me parece que es un saldo de este año. Pero hacia afuera yo creo que hay dificultades de todos, porque el fujimorismo había decidido una relación, una forma de relación con el gobierno, que es lo que yo denomino un consenso a palos. Es decir, no está ahogando al gobierno, pero tampoco está entrando a una colaboración abierta. Claro, Eso está en crisis ahora. Cuando te bajas un ministro los 4 meses, Y entonces, es que la cosa entonces, ya no es tan ya no hay tanto consenso, ¿no? Esta convivencia forzada que hemos tenido en 4 meses, en este momento está en crisis. Porque si el fujimorismo no va a continuar en el diálogo, bueno, no, el Parlamento, digamos, está operando con la Comisión Permanente, va a operar, pero, digamos, no el Pleno. Si es que va a haber mucho más roce u otro ministro interpelado, cuestionado seriamente en el Congreso, yo diría que esto está en crisis. Y el fujimorismo y el gobierno, los dos tienen que decidir si van a volver a esta convivencia forzada o se va a abrir un ciclo político de mayor tensión. Personalmente creo que no hay camino político de gobernabilidad fuera de esta convivencia forzada, porque sería entrar, digamos, al desarrollo de estrategias propias sobre las que los actores políticos actuales, el fujimorismo y el gobierno, no tienen las certezas. Porque el fujimorismo no sabe a dónde le puede llevar una confrontación extrema. Y el gobierno tampoco. De modo que la tendencia es a volver a esta especie de convivencia forzada con todo lo que esto implica, ¿no? Para terminar, ¿el gobierno y el presidente tienen margen en su gabinete para imprimir, modificar ese déficit de personalidad al que te refieres? ¿Podría haber un cambio de gabinete o una... Tanto se habla en verano, ¿no?, de refrescar, ¿no?, y ese tipo de términos. Un gobierno con 48, 50% de aprobación es un gobierno con amplio margen de maniobra. Todavía. Y el diálogo, cuya segunda parte empezará mañana con el Acuerdo Nacional, yo creo que es la posibilidad que el gobierno se recomponga, tenga aire, reestructure líneas. O sea, el diálogo sirve también para eso. Hay diálogos que son factuales, es decir, yo te invito, nos sentamos, sé lo que tú quieres y se acabó. Pero el gobierno ha planteado, con todos los defectos que tiene este proceso, un diálogo que ha tenido una primera parte, que es el acto, y una segunda, que es un proceso de elaborar más agendas. O sea, si este proceso dura unos 30 días, esto le va a dar aire al gobierno y de ahí saldrán cosas interesantes. Ahora, eso sí está en manos del gobierno y nadie más. Ya, el fujimorismo podrá ir o no al diálogo. Algunos decían que mañana no va al Acuerdo Nacional, pero a mí me parece que esta idea de que yo hablo contigo y después te golpeo y por eso ya he tirado abajo el diálogo es muy relativo. En un proceso como hemos tenido en estos últimos 15 años, los diálogos también están llenos de espacios pequeños de tensión, de manera que nadie puede pensar que lo que dice el otro es un pretexto para que no haya diálogo, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué pasa entonces mañana en el Acuerdo Nacional y cómo se va desbrozando este camino que siempre pues entramos a un brevísimo receso seguramente, aunque hay cada vez menos recesos, ¿no? Y cada vez son más cortos. Lo que pasa es que tenemos coyunturas muy cortas. Pues, en cualquier otro país una coyuntura dura 4 o 5 meses. Después pasamos a tener coyunturas de 6 semanas. Ahora tenemos coyunturas semanales y a veces hasta diarias, ¿no? Nuestra política de Twitter parece ser, pues, ¿no? Bueno, la política peruana cabe en 140 caracteres y a veces sobra. A veces le falta, le sobra un par de puntos, puedes meter ahí. Gracias, Juan, por estar con nosotros como siempre. Vamos a ir a un corte, regresamos de inmediato, no se vayan.